mi charla es sobre meteorología y migración de aves en el Cantábrico. Y yo creo que antes de empezar la presentación me gustaría contar un poco, que supongo que ya alguien ha contado algo de Elías aquí, pero contar un poco lo que era estar con Elías o bueno, alguna anécdota, alguna cosa así. Nosotros la migración de aves marinas en Asturias la seguimos desde la Punta de la Vaca, que es un cabo que está al norte de Luanco, ahí muy cerca de Luanco. A ver, ahora mejor. Y bueno, allí pasamos muchas horas juntos, ¿no? Viendo las aves, tú estás allí sentado en una punta de piedra que se proyecta así hacia el mar, parece una proa de un barco, tienes muy poco espacio y yo recuerdo siempre llegar al aparcamiento que está como 5 minutos antes de llegar allí caminando, la Citroën C15 blanca de Elías, y ya sabías que si había pájaros ibas a ver muchas cosas y iba a ser muy interesante, y si no había pájaros también iba a ser muy interesante porque te iba a contar un montón de historias, ibas a aprender mucho. Elías para mí era la persona que mejor conocía Asturias de las que yo conozco, geografía, aves, de todo, etnografía, música, por supuesto, ya yo no tengo ni idea, pero era siempre una muy buena noticia coincidir con Elías. Y un poco como anécdota, para que os deis cuenta del el sentido del humor que tenía, una vez de cuando empezaban a estar la conexión a internet en los móviles, estábamos allí sentados y empezaba a chispear un poco, a orvallar, y yo miraba la aplicación del radar, que era como una recién llegada en los móviles, que te dice dónde está lloviendo en ese momento, y entonces cuando estás allí, que no tienes techo ni tienes nada, pues para mí era muy útil saber si empezaba a llover, si venía un frente, si no. Entonces yo le dije a Elías, mira, hay esto nuevo aquí y tal, a ver si te interesa tenerlo y tal. Y le enseñé la imagen y en la imagen salía pues como que no estaba lloviendo. Y entonces decía él, pero si está lloviendo y aquí dice que no está lloviendo. Y yo, claro, es que esto entre que llega la imagen, se carga en internet y tal, pues tardan como 10 minutos. Y además el orvallo en Asturias, el orvallo no lo pilla porque las gotas son tan finas que no las coge. Entonces me decía él, entonces esto, ¿para qué va? Esto no vale para nada. Esto, o sea, te predice lo que ya pasó y encima el orvallo no lo capta. Entonces esto, para mí no. Y yo creo que desde ese momento nunca conseguí que viera el radar, pero bueno, él era un poco así, ¿no? Las cosas tradicionales de siempre, mirar la nube y tal, pero lo del radar, nada. Eso yo creo que no lo conseguí. Bueno, y ya empezando un poco con esto, bueno, sabéis que las migraciones de aves, aquí bueno, pues tenemos dos, la posnupcial, la prenupcial, están muy relacionadas con la meteorología, con las condiciones meteorológicas. Y aquí hay un pequeño ejemplo, nada más. 11 de noviembre, yo creo que esto fue en 2016, no recuerdo exactamente si fue ese año o no, pero mira, desde Punta de la Vaca contamos 21.900 pardelas capirotadas en 8 horas. 2 días antes no vimos ninguna. El 23 de octubre, 24.146 alcatraces. Lo que quiero decir con esto es que la migración de aves no es un fenómeno que empieza poco a poco, como siguiendo una, creo que se llama curva de Gauss, va subiendo poco a poco, sube, llega a un pico y va bajando poco a poco. No es así. Funciona más bien por picos, por máximos, mínimos. Las pardelas capirotadas que en este momento estaban pasando a tope, pues eso, hace 2 días antes no había ninguna, después dejaron de pasar también, y eso es porque en ese momento se dieron las condiciones meteorológicas justas para que las aves pudieran migrar en masa con menor gasto de energía y de la forma más rápida posible. Pues como digo ahí, la intensidad de migración varía mucho de un día a otro, aunque el periodo fenológicamente esté en su máximo, ¿no? Aunque ya sabemos que pues, el máximo de esta especie tiene que ser en septiembre, pero a lo mejor un día de septiembre concreto vas y no ves nada de lo que se supone que tienes que ver. Y igual en octubre, que hay condiciones meteorológicas mejores, pues ahí empiezan a pasar todas. Las aves migran en etapas generalmente. Y esas etapas pues, las realiza en oleadas. Las salidas suelen ser en oleadas, no, pues, lo mismo que estoy diciendo, ¿no?
aprovechando esos periodos meteorológicamente favorables y deteniéndose cuando las condiciones cambian y dejan de ser favorables. Es muy típico en otoño, con vientos de norte, verano y otoño, con vientos de norte hay aves que pasan en masa, digamos, cuando ese viento cambia a suroeste, a sur, las aves se detienen allá donde estén o vuelan un poco más bajo o vuelan más pegadas a la costa, pero van haciendo esas variaciones, pero van aprovechando esas condiciones, ¿no? Como seres volantes que son, pues el factor más determinante para ellas es el viento, tanto en intensidad como en me saldrá la palabra, como en dirección, de dónde venga el viento. Pero bueno, hay otros factores como la lluvia, la nubosidad, que determina la visibilidad, que vayan viendo la línea de costa, que vayan viendo la tierra realmente o pasen por encima de las nubes, la humedad, etc. Las aves han aprendido a leer el cielo de una manera que nosotros pues ya hemos olvidado un poco, quizá hace muchos años lo teníamos más presente, pero es verdad que hay cierto tipo de nubes, cierto tipo de vientos que se pueden reconocer en el terreno y las aves son capaces de leer este tipo de pistas, ¿no? Bueno, y como las aves saben leerlas, pues nosotros tenemos que aprender también un poco, si queremos aprender un poco de esto, pues tenemos que desenvolvernos un poco con los temas meteorológicos. O sea, va a ser muy breve, espero no ser muy pesado. La imagen que te da la imagen que te da la situación a gran escala de lo que está ocurriendo con la meteorología a nivel de, por ejemplo, de Europa, incluso de la península ibérica y países cercanos, es el mapa isobárico. El mapa isobárico da mucha información en poco espacio, en un solo vistazo. Y, por ejemplo, aquí os voy a explicar un poco cómo funciona, ¿no? Sabemos que tenemos borrascas, sabemos que tenemos anticiclones. El viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de las borrascas y en sentido de las agujas del reloj alrededor del viento. Sabiendo eso es así en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es al revés, pero sabiendo eso ya sabemos de dónde viene el viento en cada momento. Solamente viendo dónde está el anticiclón, la borrasca y las isobaras, que son estas líneas que unen puntos que tienen la misma presión. Entonces aquí habría una borrasca, aquí habría un anticiclón. Si seguimos el trazado de las isobaras, sabemos que aquí el viento, por ejemplo, hace así, sube por aquí hace así, que tiene estos picos y esto, bueno, representa el frente frío. Vale. ¿Esto por qué es importante? Porque la dirección del viento es totalmente diferente antes del frente cálido, después del frente cálido y después del frente frío. Esto es muy importante porque las aves van a aprovechar, dependiendo de lo que quieran hacer, esta zona o esta zona. Antes del frente cálido, el viento tiende a ser de suroeste, de sur. Esto es lo que van a aprovechar las aves, sobre todo en el periodo prenupcial, para moverse de sur a norte. Cuando vienen de África, pasan por aquí y se van al norte de Europa. Y el frente frío y la estela posfrontal que queda después, con el viento del norte, es lo que van a aprovechar las aves, sobre todo las aves marinas, en finales de verano o otoño, para moverse de norte a sur, o sea, por aquí. Digamos que aquí, si esto estuviera aquí, habría migración de aves de norte a sur. Y aquí, si esto fuera primavera, sería un buen momento para ver migración de aves de sur a norte. Y aquí lo que se ve es un corte, es este corte de aquí, de la línea de puntos. ¿Cómo se vería esto si estuviéramos nosotros desde el suelo, que sería esto, mirando hacia el cielo? Pues el frente cálido entra con esta forma, entra primero por las partes altas de la atmósfera, y esto nos va indicando, empiezan a aparecer cirrostratos y nubes cada vez más bajas, nos va indicando que se está acercando un frente cálido. Después llegaría el sector cálido, que es este quesito que queda aquí en medio, este triángulo, que tendría una nubosidad así de este tipo. Cuando se van acercando el frente frío, que entra por la parte baja de la atmósfera, aparecen normalmente nubes más gordas, cumulonimbos, bueno,
nimbos, estratos y tal, que dejan lluvia más fuerte, y detrás de este frente entraría la estela postfrontal, que normalmente es ese tiempo que nos queda en Asturias muchas veces de claros que hace sol y de repente entra una tormenta, graniza, y, bueno, llueve fuerte, a veces nieva en invierno, y es un momento bueno para ver aves marinas desde la costa. Esos 24.000 y pico pardelas capirotadas, por ejemplo, pasaron en una situación de este tipo, y prácticamente los grandes pasos, prácticamente todos los grandes pasos de aves marinas por el Cantábrico se producen aquí. Se producen cuando ha pasado el frente frío, o sea, aquí, y todas las aves bajan, hacen este recorrido y siguen hacia abajo, porque es la forma de gastar menos energía y recorrer el máximo, la máxima distancia con el mínimo gasto de energía. ¿Cuáles son los patrones meteorológicos importantes para las aves en el Cantábrico? Ya os he comentado algunos. Las aves no migran en condiciones meteorológicas muy duras o muy desfavorables. Esto a veces se tiende a pensar que es así, porque en algunos libros, bueno, viene todavía indicado así, que las condiciones más duras son las que acercan más aves a la costa o hacen que las aves marinas migren más, pero esto no tiene por qué ser así. Realmente lo que hacen las condiciones meteorológicas muy duras es dificultar la pesca o la disponibilidad de alimento, y algunas aves tienden a acercarse a la costa para buscar refugio, pero no para migrar en sí. A veces les pilla migrando y tienen que acercarse a la costa, pero sedimentan, digamos que no están migrando, no siempre. ¿Vale? Son importantes las condiciones meteorológicas en 3 momentos, sobre todo. Bueno, es un poco de perogrullo, pero es el momento de la salida, el momento en el que están pasando y los momentos de parada, de sedimentación, o en el que llegan a un sitio en el que tienen que parar. No todas las aves eligen las mismas condiciones para migrar. Vamos a hablar un poco de aves terrestres, marinas y limícolas. Y luego hablaremos de alguna cosa más. Las aves terrestres, voy a indicar cuáles son las condiciones preferidas para cada grupo. De las condiciones de partida, en general, las aves terrestres en finales de verano y otoño eligen condiciones, sobre todo anticiclónicas, para partir. Esto normalmente se traduce en un anticiclón que cubra las Islas Británicas, Francia, o sea, lo que tenemos al norte-nordeste de nosotros. Un anticiclón genera condiciones buenas de vientos en calma que pueden aprovechar para volar sin mucha perturbación. ¿Y qué pasa durante el trayecto? Si las condiciones son estables, el gasto energético es bajo, las aves pueden atravesar, por ejemplo, todo el mar Cantábrico y seguir viaje sin parar. Las hay que paran según cómo vayan de fuerzas o cómo vayan de grasa o cómo tengan la disponibilidad de alimento, pero nosotros lo vemos muchas veces, que estás en el Cabo Peñas o donde sea, las aves ni siquiera paran, sino que siguen volando hacia el sur, o sea que van, pues digamos que sobradas de energía en ese caso. Si entra un frente del sur, ahí las condiciones pues empeoran, la cosa se complica. Ya veíais cómo iba bajando la nubosidad, pierden la visibilidad de tierra, aumenta la humedad, las condiciones del viento en contra pues hace que gasten más energía. Normalmente en esas condiciones las aves tienden a sedimentar, a parar en la costa. Esas grandes caídas de insectívoros se suelen dar en condiciones de anticiclón al norte y una borrasca entrando desde el sur, que hace que hayan salido muchas aves, pero que se encuentren condiciones malas para migrar y tengan que parar, hay mucho gasto energético. Y en esos casos pues es cuando vemos todas esas concentraciones de aves tan interesantes. Lo digo un poco ahí abajo, en el Cantábrico, cuando en otoño coincide un anticiclón Francia-Reino Unido, incluso oeste de Escandinavia, con una borrasca que se acerca del Golfo, pues hace empeorar las condiciones. Si ese anticiclón, esto lo hablaré un poco más tarde, más adelante, si ese anticiclón engloba incluso no solo las Islas Británicas, pero llega más hacia el este, hacia Escandinavia, incluso el oeste de Asia, pueden aparecer divagantes de esas zonas.
porque quedaría un pasillo de altas presiones y buenas condiciones para migrar hacia aquí, y suele coincidir que cuando pasa eso aparecen pues aquí pues a veces pues, estas aves raras que ya sabéis que aparecen de vez en cuando. El mosquitero bilistado, que ya no es tan raro, pero bueno, aparece con esas condiciones, y todas las divagantes asiáticas en general pues es así. Esto es un ejemplo de lo que os estoy contando, ¿no?, para las aves terrestres. Esto es del 15 de noviembre de 2011, en un paseo por Perlora. Perlora, ya sabéis lo que es, esa ciudad así medio fantasma que hay ahí al lado de Candás, que está pues, bastante bien para ver aves de este tipo. Y las condiciones de ese día las tenéis ahí arriba, el mapa isobárico. Como veis, un anticiclón que a su área de influencia llega desde pues, las Islas Británicas, digamos que podía englobar toda esta zona libre de frentes, y que incluso se mete hacia Asia, el Mar Negro. Digamos que toda esta zona sería un área potencial fuente de aves que tienen que migrar hacia el sur. Muchas harían este trayecto, seguramente, pasarían hacia África directamente, pero las que vienen hacia aquí, algunas que vienen hacia esto sería el suroeste, a pesar de que la flecha parece que sea sur del todo, salen de aquí muy confiadas, pero aquí ya van viendo que la presión barométrica va bajando, las isobaras nos lo marcan, y aquí hay una pequeña borrasca en Galicia, con un frente asociado, un frente frío, que aquí es cálido, bueno, un frente ocluido, una familia de frentes aquí. Esto indica que aquí las condiciones de migración ya son bastante malas. Entonces yo aproveché este día viendo los mapas isobáricos. Yo normalmente cuando salía más a ver aves, siempre miro el mapa isobárico y digo, este día puede ser bueno, porque coincide un anticiclón con una borrasca llegando desde el sur. Y efectivamente ese día fue bueno porque, fijaros, no hay nada raro, no hay nada muy raro, pero fijaros que en 2,5 kilómetros contar 115 petirrojos pues es un número muy alto. Entre paréntesis está el número de aves por kilómetro, el LICA. Mosquiteros europeos también muchos, 62, muchos, bueno, bastantes pinzones, colirrojos. Aquí veis todo lo que vi ese día en el sitio este, en Perlora. Incluso había 2 mosquiteros musicales, que bueno, ya es una fecha tardía para ellos. Y mapas como este, no es que sean muy frecuentes, pero prácticamente todos los finales de verano y otoño hay alguno. ¿Vale? A ver cómo era esto. Vale. Eso respecto a las aves terrestres. Ahora voy a hablar un poco de las aves marinas. Las condiciones que esperan las aves marinas no son exactamente igual a las aves terrestres. Las aves marinas están mucho más adaptadas a volar con vientos fuertes, a volar en zonas en las que, bueno, pues eso, en mar abierto o cerca de la costa. Las aves marinas, más que en condiciones anticiclónicas, esperan que un frente frío pase. Y ya saben que detrás de este frente frío los vientos suelen ser de noroeste o de norte en el mar Cantábrico. Entonces, esos vientos de norte en la migración posnupcial, la migración prenupcial de aves marinas discurre generalmente muy lejos de la costa y tampoco la seguimos muy bien, pero la migración otoñal sí que viene más pegada a la línea de costa en Iberia, en el Cantábrico, y pues nos damos cuenta de que las mejores condiciones son estas de frente frío, viento del noroeste, del norte, y se nota, vamos, es muy fácilmente reconocible. No pasa siempre, estos son directrices, no siempre te confundes de vez en cuando. Y el otro día, por ejemplo, hubo un ejemplo que a lo mejor las aves no estaban, las aves tienen que estar en las zonas de partida. Si no están allí por lo que sea, porque no hay alimento, porque no sé, por cualquier razón, pues evidentemente no va a haber un buen paso, aunque haya estas condiciones que os estoy comentando de vientos. Pero si las aves están, normalmente las aves están en ciertas zonas, en ciertos momentos, pues sí, pues se producen estos aumentos de aves, estas migraciones masivas, o simplemente eso, aumentos que pasan de haber menos a haber más.
Cuando ya están migrando las aves, ya están, digamos, en paso, los vientos que soplan de mar a tierra tienden a acercar las aves hacia la costa y tendemos a verlas mejor o a verlas más cerca o incluso a verlas, porque en la costa ya sabéis que hay veces que pues, los pájaros pasan y no los vemos porque han pasado demasiado lejos de la línea de costa y no las vemos, pero sí que han pasado. Eso pasa a veces con las partes de las pichonetas, que pasan muy lejos de la costa, no las vemos desde costa, pero han tenido que pasar. A lo mejor han pasado a 30 o 50 o 100 millas, no lo sé. Las condiciones de sedimentación buenas para las aves marinas, pues esto desgraciadamente es cuanto más fuerte, en general mejor. Cuando están migrando y les pilla un temporal muy fuerte, de viento en contra, de mar muy mala, que hace que el alimento escasee, pues normalmente las aves marinas ya sabéis que se acercan a la costa, tienden a entrar en los puertos, en las rías, como aquí en Villaviciosa, y son las mejores condiciones esas para ver aves marinas cerca de la costa sedimentadas. Vientos muy potentes, sobre todo no ya vientos puntuales, sino cuando estos temporales son largos y eso hace que la comida escasee. Cuando pues eso, llevamos una semana, 2 semanas, 3 semanas de temporal, es cuando más se acercan las aves marinas a la costa. Y esto es un ejemplo, que esto merece la pena verlo detenidamente día por día. Esto es un ejemplo de cómo varía la migración, en este caso del alcatraz, en unos días de diciembre de 2007. Esto ya tendría que ponerlo un poco al día. Pero bueno, sigo usando este ejemplo. Mirad, el día 6 de diciembre es este de aquí. Estas eran las condiciones isobáricas, el mapa isobárico de este día. Este frente todavía no había pasado cuando yo fui a la vaca de 9:30 a 11:30. Esto creo que es a las 12 de la mañana. Entonces esto sería, en este momento, este frente estaría un poco más atrás y estaríamos en el prefrontal, antes del frente. Muy pocos pájaros, bueno, muy pocos, pues unos 50, estos son aves hora. Bastantes pocos alcatraces. Los alcatraces ya sabéis que es una especie muy abundante y en diciembre 50 aves hora es poco para alcatraces. Este frente pasó al mediodía, al día siguiente yo volví. El frente ya estaba aquí cerca de Italia, y nos quedó el postfrontal con vientos de noroeste, como veis aquí. Esto pasó por aquí, esto estaba aquí cuando yo estaba en la vaca. Lo que pasa es que es muy difícil hacer coincidir el mapa, la hora exacta del mapa isobárico en el que cuando yo estuve, de 9:30 a 11:30, con el que te da internet, que es un poco más tarde. Pero en este momento la estela postfrontal estaba aquí y el número de alcatraces subió mucho, ya veis, mucho más del doble. Aquí ya estaban a 500 aves hora. No es un paso espectacular, pero se ve que el paso ha aumentado bastante. El día siguiente, día 8, por la mañana también, el frente ya se había alejado. A ver, ¿cómo es esto? No, se estaba acercando este frente cálido, y el paso volvió a disminuir porque ya estábamos en el prefrontal de este segundo frente, ¿vale? Estábamos con viento ya de suroeste y el paso volvió a disminuir. Después, el día 9, el frente este ya pasa también, pasa por aquí, está aquí, va deshaciéndose, esto pasa a menudo, y volvemos a tener estela postfrontal. Buen momento, empiezan a aumentar otra vez el número de alcatraces. Al principio no mucho, y esto seguramente porque hay aquí una línea de inestabilidad secundaria que no deja al anticiclón entrar bien. El viento aquí es de noroeste o más bien oeste, no es el mejor de todos, pero esta borrasca va moviéndose hacia el este, va alejándose, la cuña anticiclónica se mete en el Cantábrico y a partir de ahí sí que el número de alcatraces va subiendo, como veis, a 700, 800 aves hora. Entonces aquí se ve cómo funciona esto, ¿no? Antes de los frentes, pocos alcatraces, aquí y aquí. Después de los frentes fríos, aumento de alcatraces. Y pasa con los alcatraces
Y pasa con muchas otras aves. La pardela pichoneta es un ejemplo muy claro porque sigue muy bien este patrón. No todas las aves siguen este patrón tan bien, no todas las aves marinas. La pardela balear, por ejemplo, lo sigue peor. No se ciñe tanto a este patrón, porque a lo mejor porque es más costera o a lo mejor porque no viene de tan lejos, aunque sé que es verdad que hay pardelas baleares en las Islas Británicas. La pardela balear, por alguna razón, no sigue tan bien este patrón. A veces hay pasos bastante fuertes de pardela balear con vientos de suroeste o de oeste, pero en general ya os digo que muchas aves tienden a pasar como el alcatraz, que es digamos que es un paradigma. Esto es un vídeo, bueno, para que veáis simplemente, esto es un poco para yo descansar de hablar un poco y que veáis cómo vuelan los alcatraces a ras de agua. La Punta de la Vaca, la verdad que es muy buen sitio para ver estas cosas, ¿no? Aquí solo se ven alcatraces, pero hay muchas más especies pasando. Normalmente, pues eso, en formación de V, seguidos unos de otros, van turnándose ahí. Van subiendo, van bajando, van aprovechando las corrientes que se crean por encima de las olas, siempre muy pegados al agua. Y hay días que es un espectáculo la Punta de la Vaca porque esto es continuo. Esto es un grupo relativamente pequeño, pero puedes ver grupos de cientos de alcatraces o de pardelas. Los que lo conocéis ya, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Muchos pájaros variados, grupos grandes de pardelas, cenicientas mezcladas con, bueno, se pueden ver todas las pardelas en un mismo grupo muchas veces. Y luego esto es una cosa que a mí me parece interesante, es que las aves marinas no siempre, o sea, no todas migran en el mismo momento. Hay una especie de orden en la migración detrás de cada frente. El día posterior al frente, o sea, el primer momento después del paso del frente, normalmente las aves que más pasan, las aves que tienen su pico de paso, son las más pelágicas. Esto, bueno, así pensándolo un poco puede tener cierto sentido porque son las especies que están más adaptadas a vivir con vientos muy fuertes, entonces pueden aprovechar las condiciones justo después del paso del frente, que son las más, digamos, violentas, o las que el viento es más fuerte, y es cuando pasan pues, las especies esto, más pelágicas, la pardela capirotada, bueno, la sombría, la pichoneta, también cuando se ven, bueno, a veces gaviotas de Sabine, estas especies otridáctilas, pasan muchas veces en estos momentos. A partir de ahí, normalmente, en una situación ideal, el anticiclón iría ganando terreno a la borrasca y al frente frío, las condiciones meteorológicas irían mejorando para nosotros, digamos, con más momentos de sol y el viento menos fuerte, y empiezan a pasar más pues, especies de tipo alcatraces, charranes, págalos, que suelen esperar un día, 2 o 3 después del frente, ¿no? Esto es muy general, esto es la situación ideal. Muchas veces no pasa así, pero hemos observado que es bastante recurrente como para hablar de ello. Y después de ello, o sea, cuando ya el anticiclón se ha metido y es dominante en el Cantábrico, pasan especies más costeras como gaviotas reidoras, gaviotas cabecinegras, sombrías, es cuando pasa también la pardela balear normalmente, un poco más tarde, y las últimas en pasar suelen ser las aves terrestres. Las limícolas también suelen pasar en el punto 3, 2, 3, y los patos suelen pasar cuando el anticiclón está ya muy asentado en el Cantábrico. A los patos les gusta en general, sobre todo no tanto los negrones, pero sí ya los ánades, porrones y tal, les gusta pasar en condiciones ya muy anticiclónicas, incluso con vientos del este. Y bueno, ahora voy a pasar a las limícolas. Las limícolas, así como por resumir rápidamente, son bastante predecibles, impredecibles, perdón. Es difícil de predecir una buena migración de limícolas. En el paso prenupcial,
Unas condiciones típicas son anticiclón en las Islas Británicas, como veis ahí, que deja viento del este, acordaros que el viento gira en este sentido, y una pequeña borrasca entrando desde el sur, que hace que hay viento del sur aquí o calma, y cuando llegan al Cantábrico, que tienen que seguir esta línea, la línea de costa, se encuentran con viento contrario y tienden a sedimentar. Pues en zonas como Villaviciosa, la Ría de Avilés, esto es bastante típico, ¿no? Y estas son las mejores condiciones para las limícolas. Esto en cuanto a migración en sentido estricto. Después, en invierno, tenemos condiciones, digamos, especiales, que serían las entradas de frío, lo que se llama normalmente las fugas de tempero, cuando hay nevadas, que son en estas condiciones que veis, en estas condiciones no sé qué hice, que veis aquí, normalmente un anticiclón en el norte que hace que el frío se desplace hacia el suroeste de Europa, y las nevadas lo que hacen es cubrir, como sabéis, pues el suelo y impedir que muchas aves puedan alimentarse, como en este ejemplo de aquí, estos son aves frías, que pues a lo mejor están invernando en Francia y se cubre esto de nieve y tienen que venir más al sur. ¿Esto qué pasa? Que cada vez pasa menos, ya lo sabéis, cada vez nieva menos en el oeste de Europa en general, y cada vez hace menos frío, y las aves frías, que antes era una especie que aquí se veía por miles, en Villaviciosa, por ejemplo, a lo mejor no todos los años, pero se veían muchas, ahora ya pues es un poco anecdótico esto. Y luego estarían las heladas, que es un poco parecido, pero no hace falta que precipite nada, no hace falta que se cubran todos estos campos de nieve, sino que simplemente lo que pasa es que se hielan las masas de agua, y también pues las anátidas, sobre todo, son las que se ven más afectadas, no pueden alimentarse porque no pueden acceder a lo que está debajo del agua, pues invertebrados, algas, vegetación, y hay migraciones de anátidas pues desde el norte de Europa, centro-norte de Europa, hacia aquí. También esto cada vez pasa menos, porque cada vez hace menos frío, cada vez las olas de frío son más cortas o menos frecuentes, y es lo que pasa. Un poco ya para terminar, la divagancia, lo que os decía antes. La divagancia es el fenómeno por el que llegan aves a una zona que está muy alejada de su área de distribución normal, y que, pues en este caso, aquí en Asturias, pues es realmente un buen sitio para ver aves divagantes. Galicia lo es aún más por su situación geográfica y, bueno, por varias razones. Aquí os puedo explicar un poco los dos tipos de divagancia. Las aves que llegan desde el este de Europa y Asia, como esta Coyalba Isabel, de aquí del Cabo Peñas, que coincidió con la llegada de un chorlito dorado americano. Y el mapa que veis aquí es el que representa un poco, bueno, creo que fue uno de esos días cuando llegaron, había este mapa. Si no fue el mismo día, fue el día antes o algo así. Y entonces se ve que coinciden aquí dos condiciones. Por un lado, ¿cuáles son las condiciones para que lleguen aves americanas como este chorlito de aquí? Pues que haya un flujo de viento del oeste, o sea, desde América, esto es Canadá, desde América un flujo de viento prácticamente continuo que atraviesa todo el Cantábrico, aunque haya varias borrascas aquí involucradas. Esto crea un flujo de viento que hace que, bueno, pues pasar de aquí a aquí, aun siendo muy difícil, pues sea un poco, bueno, pues más asequible. Esta borrasca es muy fuerte, probablemente es el resto del huracán Ofelia, que los huracanes sabéis que pasan por aquí, atraviesan toda esta zona, que es una ruta de migración en América, a veces arrastran aves, meten aves en su interior, por decirlo de alguna manera, y las vuelven a dejar caer aquí, o las aves se vuelven a pasar aquí. Y eso probablemente hizo que apareciera este chorlito aquí. Y luego, por otro lado, las aves asiáticas, como os decía, aparecen cuando hay un anticiclón, como en este caso la H es de high, de anticiclón, que engloba desde, en este caso, el este de Europa, y deja una ruta abierta de buen tiempo para que pueda hacer este viaje, ¿no? Entonces, en este momento, que fue un momento como de suerte o de buen hacer, o como llámalo como quieras, aparecieron estas dos especies, una especie americana y otra especie del este de Europa, que sería la Coyalba Isabel, o de Asia. Y para la última ya, ¿cómo puede afectar el cambio climático a la migración de aves en el Cantábrico? Una cosa que estamos viendo, es muy difícil de saber todo esto, porque si ya es difícil saber climáticamente lo que va a pasar, pues lo que va a pasar con las aves a partir del clima todavía es
muy difícil. Pero una cosa que se está viendo, aparte de que cada vez llegan menos aves invernantes o menos aves que tienen el límite de distribución invernal aquí en el Cantábrico, pues cada vez ya no llegan porque se quedan en puntos más al norte. Negrón especulado, negrón común, antes había muchísimas más, colimbos, bueno, hay muchos ejemplos. Pues una cosa que se está viendo es que el anticiclón en otoño y en invierno, esto sería, digamos, el modelo normal hace unos años, la media normal hace unos años, en el que las borrascas llegaban prácticamente hasta el Cantábrico y el flujo de oeste era continuo en la fachada cantábrica ibérica. Pero lo que se está viendo últimamente es que el anticiclón cada vez está más al norte y las borrascas se ven forzadas a discurrir más al norte por las Islas Británicas, en Escocia y tal. Entonces, ¿esto qué pasa? Que deja una ruta abierta más fácil, entre comillas, esto es lo que parece que puede pasar, para un ave que tenga que migrar, un ave marina, por ejemplo, que tenga que migrar entre las Islas Británicas y el Atlántico. Es más fácil hacer esto en diagonal que pasar por todo el Cantábrico, que es lo que probablemente antes se veían forzadas a hacer porque es mucho más costoso energéticamente hacer frente a estas borrascas que a este anticiclón. Y antes iban más poco a poco metiéndose en el Cantábrico, haciendo esta ruta, que con estas condiciones que pueden hacer esto más directamente, ¿no? El anticiclón parece que está subiendo, bueno, parece no, esto ya es bastante evidente, lo dicen también los climatólogos, cada vez está más al norte, antes estaba a 30-35 grados de latitud norte, ahora está ya a nuestra latitud prácticamente. En las Azores, el anticiclón de las Azores va a pasar a ser el anticiclón de, no sé, de Irlanda, por ejemplo. Y nada más, esto ya sería para terminar.